Hola, oyentes inquietas. Bienvenidas a Aprobadas por los Pelos, donde te contamos todo lo que ocurre entre los pasillos del instituto. Daremos voz a todas nuestras inquietudes sin pelos en la lengua. Prepárate para reír, aprender y reflexionar con nosotras, porque en este instituto la educación va mucho más allá de lo que sucede en el aula. Únete a esta aventura educativa fuera de lo común. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprobadas por los Pelos del Centro Integrado de Formación Profesional Barrio de Bilbao. Os presentamos el capítulo de hoy, Mentes Inclusivas. Yo soy Bea. Yo Gorka. Y yo soy Alba. De segundo de Integración Social. Hoy hablaremos de comunicación inclusiva en el colectivo de salud mental y cómo nuestro lenguaje estigmatiza día a día a todas aquellas personas que pertenecen a este colectivo, que hace referencia al conjunto de personas y agentes que sufren diferentes trastornos de salud mental, como depresión, esquizofrenia, que intervienen en la promoción de la salud mental, prevención de trastornos y la mejora de calidad de vida. Para introduciros un poco y que conozcáis qué es la salud mental, pues es un estado de bienestar general en el que un individuo, una persona, es consciente y capaz de enfrentarse a las tensiones normales, problemas de la vida diaria y trabajar de forma productiva en actividades como cocinar, trabajar, estudiar. Por ende, un trastorno de salud mental es justamente lo contrario. Es una afección que afecta a la forma en la que una persona piensa, siente o se comporta, provocando problemas para funcionar en la vida diaria y sus relaciones sociales. Bueno, antes de continuar, queremos explicaros primero un poco sobre qué es la comunicación inclusiva. Pues bueno, la comunicación inclusiva es una manera de expresarse de forma respetuosa, reconociendo la diversidad de las personas y evitando cualquier forma de discriminación. Es decir, permitir desde el lenguaje y la comunicación que todas las personas se sientan incluidas, representadas, valoradas, respetadas, sin importar condiciones o actitudes de su día como el origen étnico, género, orientación sexual, condición física o mental. En este caso vamos a atender a la condición mental, o sea, la salud mental. Esta forma de comunicación utiliza un tipo de lenguaje que visibiliza a todas estas personas y colectivos, promueve la igualdad y la empatía. Claro, como ya sabréis, esto es de suma importancia en el día a día. En cierto sentido, el lenguaje que no es inclusivo es una forma de discriminación, que crea y refuerza prejuicios y estereotipos que afectan a la integridad de personas y colectivos enteros. Por ello, todo el mundo tendría que practicar esta forma del lenguaje. Tanto la comunicación no verbal como la verbal pueden ser aprendidas e inclusivas. Y esto es exactamente lo que tenéis que saber y aprender, ya que puede afectar a la autoestima y la inclusión de las personas. Muchas veces no nos damos cuenta de que utilizamos este lenguaje, porque es algo inconsciente, pero debemos de trabajarlo y ser conscientes de cómo afecta. Y saber utilizar un lenguaje inclusivo visibiliza la diversidad y refuerza la convivencia social. Exacto, utilizar lenguaje inclusivo es muy importante en todos los ámbitos y dirigidos a todos los colectivos, personas. En este caso vamos a destacar el colectivo de salud mental, porque el uso de expresiones inadecuadas deshumaniza y reduce la importancia del diagnóstico de una persona. Utilizar expresiones como está loco o esquizofrénico. Que le ingresen en un manicomio. ¿O estás mal la chota? Pues todas estas expresiones irónicas hiere de forma activa o pasiva, porque no todo el mundo lo hace a propósito, eso creo que ya lo sabemos, pero hay gente que sí, y estas personas lo utilizan simplemente por herir. No solo a los integrantes del colectivo, sino a la sociedad en general. Estas expresiones, pues ponte que mi compañera tiene un poco baja autoestima y yo le digo, oye, estás un poco delgada, ¿no? Eso le puede llegar a crear un TCA, aunque no lo sepamos, y es muy importante.
Situaciones serias como estas requieren tratarse delicadeza que no siempre se da. Con esto no queremos decir que tomarse la vida con ironía no sea importante. De hecho, lo es. Darle un poquito de humor a la vida siempre está bien. Pero utilizarlo de manera cotidiana y no ser también conscientes de lo que afecta hace que los casos reales se perciban por las personas como algo negativo, irónico o como mentiras. Vamos a poner el ejemplo de otra conversación con un amigo. Primero te dice una cosa y luego lo contrario. Respondes menudo bipolar y aunque en este momento no lo veas como algo importante, desvaloriza a esta persona. O también expresiones como «médicate, loca, qué delgada estás, comes muy poco, ¿no? Parece que tuvieses un TCA». Todo esto les resta importancia e incluso ataca la autoestima e integridad de las personas que reciben este tipo de comentarios. Es importante, además, entender a los profesionales e instituciones de este colectivo, o sea, a personas que trabajan diariamente con estas personas. Debemos mirar a psicólogos, psiquiatras, centros de salud mental como servicios que realmente contribuyen a la sociedad y no como personas o sitios que la dañan, porque son importantes y nos ayudan día a día. Llamar loquero a un psicólogo o manicomio a un centro de salud mental solo hace que se vea como algo negativo y, como ya he dicho, no lo es. De hecho, es algo muy positivo y que todo el mundo necesita. Ahora ya os hemos explicado en general qué es la comunicación inclusiva. Ahora vamos a detallar un poco cómo podríamos comunicarnos de manera más inclusiva con este colectivo. Primero de todo, debemos evitar utilizar expresiones relacionadas con este colectivo, de forma en general, con personas a las que no les pertenece para no restarle importancia. Frases o gestos que hacen día a día, tales como señalar la cabeza girando el dedo como si alguien estuviese loco, y similares, son gestos que deshumanizan a las personas a las situaciones relacionadas con la salud mental. Porque sí, como ya os hemos dicho antes, la comunicación verbal o la no verbal discrimina a las personas y esto lo tenéis que entender porque es así. Y expresiones como la que ha dicho Bea se usan de forma diaria, todo el mundo lo utiliza y no está bien porque no lo está. Al hablar con personas que pertenecen a este colectivo, pues deberemos referirnos a ellas como personas que tienen una circunstancia determinada y no como la enfermedad o el trastorno como tal. Es decir, llamar a Carla, que tiene un trastorno bipolar, la bipolar, o a Paco, que tiene esquizofrenia, el esquizo, pues les deshumaniza y les despersonaliza mucho. Pero vamos, que esto tendría que globalizarse a todas las enfermedades, pero lo nuestro es la salud mental. Un trastorno no define a una persona. Carla es Carla y Carla tampoco tenemos por qué decir siempre Carla, la que tiene un trastorno bipolar. No hace falta esa información. Carla es Carla y Paco es Paco. Y estas personas son mucho más que un diagnóstico médico. Exacto. Y como he dicho antes, la salud mental pues es muy importante. Carla tiene una personalidad que es suya y ya está. Carla es Carla. Antes de terminar, queríamos que conocieseis a Clara Montes, consultora española de diversidad, equidad e inclusión que también aborda el bienestar y la salud mental en su trabajo. Principalmente habla sobre la comunicación inclusiva en todos los ámbitos, cosa que también es importante, pero también entra en ámbitos de salud mental y empresa, cultura y comunicación. Clara es solo un ejemplo. Tenemos a muchas personas más que comparten con la sociedad la importancia de la comunicación inclusiva en todos los colectivos o porque es importante en sí. Hay muchos más ejemplos. También presentamos a fundaciones como la Fundación Gemma Benito Meni, que publica una guía de lenguaje inclusivo. Os la recomiendo leer porque la verdad es muy interesante. Orientada a la salud mental, que explica cómo usar el lenguaje de forma respetuosa, de forma igualitaria y para eliminar los prejuicios y estigmas que la sociedad ha adquirido y que tenemos que eliminar cuanto antes, con el objetivo de que todas las personas se sientan visibilizadas y valoradas, sin importar su condición y situación.
Bueno, y aparte os vamos a recomendar también un par de novelas muy interesantes que tratan el tema de la discapacidad, cómo superar las dificultades en sociedades hostiles, la comunicación inclusiva y temas por el estilo. Estas novelas están muy interesantes. La primera sería Lucía y el infinito, de la autora Sara Codina, y la siguiente que os queremos recomendar son Las palabras que nos guardamos, de Erin Stewart. De hecho, yo me he leído Lucía y el infinito y está muy interesante porque además es de la actualidad. Así a grandes rasgos os voy a decir que a Lucía la diagnostican con autismo justo en la pandemia. Una época muy complicada para toda la sociedad en la que nos tuvimos que aislar, ella tenía muy poca información y, bueno, no os voy a decir mucho más. Para recapitular, hoy hemos aprendido que las palabras importan, y mucho, por lo que hablar con respeto y empatía hacia las personas con problemas de salud mental contribuye a su inclusión y bienestar. Por lo que os queremos pedir que cuidéis vuestro lenguaje, escuchéis sin juzgar y utilicéis las palabras adecuadas. Lo primero de todo siempre es darse cuenta, así que espero que después de todo lo que os hemos contado os sepáis cómo el lenguaje afecta y cómo puede hacer daño. Claro, básicamente todo lo que os hemos dicho lo tenéis que aplicar, no solo escuchar, sino aplicar a todo vuestro día a día. Si vais en el metro y habláis con vuestro amigo, que sepáis que hay personas alrededor que incluso la podéis hacer daño, que os tienen que importar porque todo el mundo importa, la sociedad somos como una piña, aunque no queramos, y es lo que es. Entonces tenemos que integrar a todas esas personas, aunque de forma pasiva o como queráis, la comunicación es lo más importante. Tenemos que incluirlas, visibilizarlas, respetarlas, y la comunicación, el lenguaje, es el primer paso. Entonces, la comunicación inclusiva lo tenéis que aplicar, básicamente. Así que recordad no llamar loco bipolar a vuestro amigo simplemente porque cambia de opinión, ni denominar a las personas por su trastorno. Claro, en vez de llamar loco o esquizofrénico a una persona simplemente porque es un poco diferente, pues realmente no está bien. Puedes decirle, oye, no sé, pero eso no, porque no está bien. Ahora una frasecita muy bonita que Bea ha escrito para todas estas personas. Las palabras construyen imaginarios sociales. Si usamos etiquetas negativas de la sociedad, acabará creyendo que las personas que padecen algún trastorno de salud mental son peligrosas o incapaces. Esto lo que quiere decir es como un resumen en una sola frase de todo lo que os hemos dicho en el podcast. Tenemos que mirar a la salud mental como algo positivo y a los trastornos de salud mental como una condición más que puede tener una persona, que no puede tener una persona, pero que esas personas no solo significan el trastorno, sino que son personas como Bea, como Alba y como yo. Y como tú que estás escuchando esto. Claro. Bueno, pues chicos, muchas gracias por escucharnos y ojalá hayáis aprendido a ser un poquito más inclusivas. Esperemos que sigáis escuchando este podcast. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Gracias. En Aprobadas por los Pelos aprendemos a cambiar el mundo con mucho estilo. Hasta la próxima, oyentes inquietas. Mantén tu curiosidad encendida.